la recta numérica que a todos nos presentaron alguna vez en la vida es la perfecta representación de un plano unidimensional. Y en este plano unidimensional nosotros podemos ubicar líneas de puntos y estos puntos unirlos mediante líneas rectas. Ajá, ¿sale? Y solamente me van a generar una sola propiedad. Van a tener un lado. Por ejemplo, yo tengo el punto -2. Yo también puedo ubicar, por ejemplo, el punto 4 y unirlos mediante una línea recta. Y esta línea recta solamente va a tener una propiedad, que es la. Es decir, despreciando claramente el grosor de mi línea de trazo que yo estoy haciendo en mi pizarra, pues podemos decir que es infinitamente delgada y entonces solamente tiene un largo, pero no estoy tomando en cuenta quizá el milímetro de grosor de mi trazo. Eso lo despreciamos. Ah, y entonces, este es el primer plano que a nosotros nos presenta, que a lo mejor no nos los llaman así, pero es un nombre propiamente, ¿no? Plano unidimensional. Y después, entonces, de saber usar actividades, como bien lo acaba de hacer mi compañero, y aprender a usarlos, que las reglas de los signos, que las reglas de multiplicación, que las reglas de división, que jerarquía de operaciones, toda esa parte aritmética que ustedes aprenden a manipular, bueno, pues está dentro de este mundo de una dimensión. Es decir, todo eso lo hacemos alrededor de esa recta. Más adelante, cuando uno se topa con tener algunas nuevas necesidades, pues es cuando tenemos que extender el plan. Imagínense que, por ejemplo, eh, nosotros queremos ir tal vez a la tienda de la vuelta de la esquina, ¿no? Y imaginemos que estamos ubicados afuera de nuestros domicilios. En este caso, por ejemplo, yo estoy en la puerta y en este caso, como, ojo, la tienda es la que está a la vuelta de la esquina, entonces, si yo fuera un ente del mundo unidimensional, yo no podría de ninguna forma ir a la tiendita de la vuelta de la esquina, porque para poder ir a la tienda de la vuelta de la esquina, yo tendría que hacer dos movimientos. El primero, pues sería de mi casa llegar a la esquina y de la esquina dar un giro y llegar a la tienda, ¿no? No sé si lo alcancen a visualizar, pero es como si, por ejemplo, no sé, aquí está mi casa, aquí está la casa del vecino, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí está la esquina y la tiendita está aquí, ¿no? Aquí está la tiendita, aquí estoy yo. Entonces, para poder hacer ese movimiento, pues yo tendría que recurrir a hacer dos acciones. Primero, seguir en línea recta hasta la esquina y después girar para llegar a la. Ese tipo de movimientos ya no son unidimensionales, ya son bidimensionales. Porque yo lo que estoy haciendo es dos movimientos para poder trasladarme a un lugar. En este caso, digamos que estoy yendo horizontalmente y después verticalmente. Ajá. O si lo quieren ver, hacia la derecha y luego hacia arriba, dependiendo, bueno. Pero la idea central es que vean que entonces dejé de estar en mi recta numérica de mi caso anterior, es decir, aquí, y entonces para yo poder cubrir esa necesidad, como les digo, ir a la tiendita de la vuelta de la esquina, yo tengo que migrar de plano, es decir, en el plano unidimensional yo no puedo hacer este movimiento, pero un plano de dos dimensiones sí me lo permite. Pero ¿cómo es un plano de dos dimensiones? Muy fácil. Ese también nos los enseñaron en algún momento de nuestra vida. O algunos de ustedes lo conocen como plano cartesiano, o inclusive, tal vez, incluso en los en la famosa Rosa de los Vientos, donde nosotros tenemos norte, donde nosotros tenemos sur y todo eso. Entonces, un plano bidimensional, pues es aquel que tiene dos coordenadas. Es decir, en este caso,
no solamente tiene la recta numérica que nosotros venimos manejando, ¿no? Que aquí es el 0, que aquí son los positivos y que aquí son los negativos. No solamente eso, sino también una segunda recta que es perpendicular a la primera y que hacia arriba están los positivos y hacia abajo están los negativos. Ajá. Entonces, esta nueva transformación que yo le hice a mi recta numérica, la de una dimensión, al atravesarla por esa otra recta que también es de una dimensión, entonces me da como origen este nuevo plano que ahora posee dos dimensiones. Digamos que una dimensión es, por decirlo, la horizontal y otra dimensión es la vertical. Y entonces esto, como les decía, pues a lo mejor para ustedes ya es familiar y lo que nosotros conocemos como plano cartesiano o como plano bidimensional o como plano rectangular, dependiendo del autor y dependiendo del libro donde ustedes lo. Lo que sí es cierto es que por conveniencia, bueno, pues por el largo de nuestra vida, pues siempre nos han dicho que este es X y siempre nos han dicho que este es Y. Es decir, el horizontal me va a representar las coordenadas de la primera, el eje de las X, es decir, este eje X, y en las coordenadas verticales nos las va a representar el eje vertical, que es el eje Y. O si no se los presentaron así, pues se los presentaron como las ordenadas y las abscisas. Ajá. ¿Quiénes son las ordenadas? Las ordenadas vienen a ser el eje de las Y las abscisas vienen a ser el eje de las X. Ajá. Entonces, pero lo que nosotros entonces tenemos de ganancia con este nuevo plano es que nosotros podemos representar muchas cosas aquí. Cualquier punto que a ustedes se les ocurra, nosotros podemos representarlo mediante estas dos formas. Es decir, aquí yo sí ya puedo hacer este tipo de movimientos que no podía hacer en mi plano unidimensional. Es decir, hacer esos dos traslados, derecha y hacia arriba. Esos dos movimientos ya son posibles aquí, ¿no? Es decir, si mi casa estuviera en el origen y la tienda está aquí, pues yo puedo hacer esos dos movimientos sin ningún problema. Lo que yo no podía hacer en el mundo unidimensional. ¿Vale? Entonces, sin ningún problema, yo puedo ubicar cualquier punto en este plano. Sin embargo, bueno, antes de entrar en materia de cómo ubicar puntos en este plano, pues este plano cartesiano tiene ciertas propiedades. Una de ellas es que, como lo dije hace rato, son perpendiculares entre sí. Recordemos que perpendiculares, bueno, pues tiene que ver con que forman 90 grados entre ellas dos. Ajá. Creo que es obvio y que aquí entre esta y esta recta, pues lo que nosotros tenemos son 90 grados. Entonces yo tengo 90 grados entre esos dos y ya esa es la parte que voy a hacer. Y bueno, no es la única de las propiedades. Al hacer ese corte, mis dos ejes, plano, pues yo lo que genero son cuadrantes. Ajá. Propiamente dicho, cada uno de los cuadrantes, pues son las regiones que está cortando mi plano estos dos ejes. Y estos cuadrantes se enumeran en sentido contrario a las del reloj. Es decir, aquí, por ejemplo, sería el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Ajá, ¿sale? De tal forma que, por ejemplo, en el cuadrante 1 están contenidos todas las cantidades positivas. En el cuadrante 2 y 4 están contenidas cantidades eh, que tienen un poco de ambos, positivo negativo o negativo positivo, y en el cuadrante 3, pues son cantidades meramente negativas. Creo que eso es obvio de verlo. Recordemos que en este sentido es positivo, esto también es positivo. Entonces, un punto que esté en el cuadrante 1, pues ambas coordenadas van a ser positivas. Como en este sentido es negativo, un punto que esté en el cuadrante 2
va a tener una coordenada negativa y una coordenada positiva. Al igual que en el cuadrante 4, va a tener una coordenada positiva y una negativa. Y en el cuadrante 3, pues ambas coordenadas van a ser negativas. Entonces, decimos, ambas rectas son perpendiculares entre sí, está conformada por 4 cuadrantes y como ya lo dijimos, cada una de los ejes son tanto la ordenada y como la abscisa, ¿no? Y entonces nosotros podemos ubicar puntos mediante dos coordenadas, ajá, que vamos a decirlo así, van a ser puntos cualesquiera que tengan coordenadas x, y. Siempre la primera coordenada va a representar x, es decir, la coordenada en el eje horizontal, en el eje de las x, el eje de las abscisas, y la segunda coordenada y corresponde a mi eje vertical, a mi eje de las y o a mi eje de las órdenes. Ajá. Y esa parte es importantísima porque no debemos de confundir esa relación que nosotros tenemos. Es decir, siempre debemos de entender que la primera es X, la segunda es Y no revolvernos en que a lo mejor es lo inverso. Siempre lo vamos a trabajar de esa forma. ¿Sí? Y bueno, pues nosotros no solamente podemos trabajar con dos dimensiones. Para aquellos que, por ejemplo, ya terminaron la preparatoria, bueno, pudiese ser que en algunas ocasiones ven más allá. Imagínense que, por ejemplo, de nuevamente colocando un ejemplo de vida real, ustedes están, no sé, tal vez en su azotea. Ajá. Y desde ahí ustedes pueden ver todo el horizonte. Pero eh, un día cualquiera, ustedes terminaron ahí en la parte de arriba y pensamos que ustedes siempre han vivido en la azotea, ¿no? En la azotea y ustedes están, siempre ven el plano, siempre ven los techos de las demás casas y lo que sea. Pero como ustedes siempre pasaron toda su vida viviendo en la azotea, pues a lo mejor siempre les habrá gustado saber qué hay allá abajo. Entonces, como ustedes siempre vivieron en la azotea, ustedes están en un plano de dos dimensiones, como este, ¿no? Donde ustedes pueden ver todo su horizonte, pero no conocen nada de la parte de abajo. Si ustedes estuvieran en un plano, pues obviamente no pueden hacer ese movimiento. Es decir, si ustedes estuvieran perfectamente encasillados, digámoslo así, en un mundo plano, pues no podríamos hacer ese movimiento de subir y de bajar. Y como no podríamos bajar, pues tendríamos que extender nuestro mundo una dimensión, es decir, a un plano tridimensional. Entonces, hasta aquí, pues solamente hemos tenido dos ejes, el que está completamente horizontal, está completamente vertical. En un mundo de tres dimensiones, que es obviamente en el que nosotros vivimos, en ese mundo nosotros necesitamos de tres propiedades, largo, ancho y profundo. Entonces, eso quiere decir que nosotros necesitamos de tres coordenadas, o en otras palabras, de tres ejes. Y entonces, un plano tridimensional no solamente va a tener X y Y, sino que propiamente se le va a agregar una nueva coordenada que por conveniencia se le llama Z, ¿no? Entonces, un punto en el mundo tridimensional es X, Y, Z. Ajá. Que la primera coordenada representa, digamos, el largo, la segunda coordenada el ancho y Z nos representaría el profundo. Entonces, en esa idea, en nuestro mundo tridimensional, pues nosotros tenemos tres ejes, pero la propiedad principal de estos tres ejes debe de ser la misma que la del plano bidimensional. Recordemos que en el plano bidimensional, las dos coordenadas, o más bien dicho, los dos ejes, este, eran perpendiculares entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos imaginar tres ejes de tal forma que sean perpendiculares entre sí? Obviamente, en el plano, yo no lo puedo hacer.
Porque yo teniendo dos rectas, ¿cómo le puedo agregar una tercera de tal forma que todas se crucen y que sean perpendiculares? Sí, no puedo imaginarlo en un plano de dos dimensiones. Entonces, como yo tengo que agregar una dimensión más, pues lo más propio es que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos esa cruz aquí presente en nuestro mundo tridimensional, la tercera que debiese atravesar a estas dos, pues lo va a hacer en esta dirección. Ajá. Es decir, voy a tener aquí, voy a tener aquí, voy a tener aquí. Entonces, eh, haciéndolo como una proyección, pues es como si hubiese una recta aquí así, ¿no? Que nosotros imaginemos que de tal forma que pensemos que esta primera cruz que yo les presenté la estuviéramos viendo de frente y luego la otra es una recta que atravesara de esta, ¿no? Como si tuviéramos esa cruz aquí y con una varilla tercera, pues agarramos y cruzamos por el medio y entonces eso ya me va a dar la propiedad de mis tres dimensiones. Y si nosotros tenemos esa capacidad de visualizarlo en nuestra cabeza, pues vamos a dar cuenta que esos tres ejes pues son perpendiculares entre sí para donde uno lo quiera ver, ¿vale? Pero inclusive, si nosotros aún no podemos visualizar concretamente cómo es este plano tridimensional, quizá no sea conocido, pues afortunadamente nosotros tenemos una forma para presentárselos y que puedan apreciar más o menos cómo es que es. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la representación, digamos, más real que les puedo proporcionar el día de hoy de un plano tridimensional. Tenemos tres colores, tenemos el rojo, tenemos el verde, tenemos el azul. En este caso, por ejemplo, el rojo y el verde, pues vendrían a representar nuestro plano de dos dimensiones que les puse hace rato. Es como si lo viéramos así. Es decir, hagan de cuenta que es como si hubiese una persona ahí arriba viéndonos, ¿no? Ajá. De tal forma que para esa persona, como te está viendo desde arriba, lo único que observa es el plano. O en este caso, imagínate que tú estarías muy alto de tal forma que solamente alcanzas a apreciar las cabezas de las personas, pero no intuyes cómo es la forma de su cuerpo. Ajá. Entonces, ese es el plano dos dimensiones. El plano tres dimensiones, o sea, aquí es como si lo viéramos de ladito. ¿Vale? Ese es el plano tres dimensiones. Donde en este plano tres dimensiones, como pueden ver, como les dije hace rato, tenemos la recta roja, la recta verde, y es como si una varilla atravesase por esas dos, de tal forma que ahora me genera un mundo de tres dimensiones. Y esas tres dimensiones que nosotros tenemos ahí son los tres ejes. Propiamente, el eje rojo sería las X, el eje verde serían las Y y el eje Z sería las Y. Y entonces, estos tres ejes ya me dan a mí un espacio. Deja de ser un plano y me convierte en un espacio. Y mediante entonces tres coordenadas, nuevamente yo puedo ubicar cualquier punto, ya no solamente sobre una hoja de papel, sino que ahora lo puedo hacer en un espacio físico. Es, por ejemplo, si yo tuviese a lo mejor aquí una representación eh, sobre mi escritorio de unos ejes, yo puedo tomar este punto, digamos, de polvo y este punto de polvo, pues asociarle esas tres coordenadas. Una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Y cualquier punto que ustedes muevan en ese espacio, pues va a tener propiamente tres coordenadas, ¿no? Entonces, ese es el plano tridimensional.
Y bueno, obviamente si lo vemos hacia atrás, pues si le quitamos el eje azul, pues vendría a ser el de 2 dimensiones. Si le quitamos aparte del azul, también le quitamos el verde, pues sería el plano de una dimensión. Y obviamente nosotros podemos inclusive extendernos más, si alguien se lo pregunta. Podemos pensar en mundos de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, pero ahí existe un problema porque como nosotros solamente vivimos en tres, pues no podemos imaginar cosas más allá. Es decir, no hay software, no hay imaginación suficiente que nos permita imaginar cómo sería un plano, por ejemplo, de 4 dimensiones. En otras palabras, para poder pensar cómo sería un mundo de 4 dimensiones, ustedes tendrían que poder imaginar que yo ya tengo estas tres rectas que son perpendiculares entre sí. ¿Cómo rayos le agrego otra recta más para que ahora 4 rectas sean perpendiculares entre sí? Y quizá a lo mejor muchos de ustedes puedan ahorita imaginar alguna solución, pero si construyen el cuerpo propiamente de 3 dimensiones y tratan de colocar una recta más, van a ver que van a tener bastantes complicaciones y dolores de cabeza porque no podemos hacer. Pero bueno, a grosso modo, entonces, ya pasamos la primera parte, quería explicarles y que quedara completamente claro. ¿Qué es un mundo de una dimensión? ¿Qué es un mundo de 2 dimensiones? ¿Y qué es un mundo de 3 dimensiones? Recordemos, una dimensión es una recta, 2 dimensiones son figuras planas, por así decirlo, 3 dimensiones ya son figuras. ¿Mm? Bien, entonces, ese es un primer acercamiento a lo que nos dice la geometría analítica. Sin embargo, bueno, pues nuevamente, ya que les dije cuáles son los tipos de dimensiones que nosotros podemos tener, pues primero tenemos que poder trabajar con el caso más sencillo. Y si nosotros somos capaces de trabajar con el caso más sencillo, entonces podemos extrapolarlo e ir subiendo de nivel. Bueno, en un minuto. Entonces me regreso a mi pizarrón. Regresando a mi ejemplo, vamos a ver la primera parte que nos dice la geometría analítica. El primer, bueno, más bien la segunda parte. El primer tema fundamental, pues es entender esto de las dimensiones, pero que quedó claro. Y la segunda es, ahora sí, cómo hacer cuentitas en estas dimensiones. Entonces, el caso más sencillo es el de una dimensión. Entonces, regresando, una dimensión, recordemos que dijimos que era una recta, de tal forma que, por ejemplo, tal vez aquí está el 0, 1, 2, 3, 4 y negativo. Obviamente ahorita lo estoy haciendo con cantidades cerradas, enteras, pero no olvidemos que también están las partes decimales. Entonces eso no lo podemos olvidar, pero para hacer las cosas más simples, bueno, nada más tomo las partes significativas. Bien. Y bueno, entonces, ¿cómo nosotros hacemos operaciones en la recta numérica? Imaginemos que nosotros tomamos dos puntos, por ejemplo, punto -2, que obviamente pues solamente tiene una coordenada, ¿verdad? -2. Y tomemos otro punto, tomemos el punto 4. Imagínense que estamos en el plano unidimensional, como se los estoy mostrando a continuación, y lo que nosotros queremos hacer es avanzar del punto con coordenadas -2 al punto con coordenadas 4. ¿Yo cómo puedo saber cuánto debo avanzar? O en otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre estas dos coordenadas? ¿Qué distancia las separa? Debemos de pensar
que, por ejemplo, bajo este esquema, pues lo que nosotros tenemos, si no supiésemos hacer nada, pues lo que nos diría nuestra intuición. Ah, pues contar, ¿no? Si nosotros contamos, pues aquí tendríamos una, tendríamos dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es decir, yo observo que hay espacios seis. Y entonces yo puedo decir claramente, pues que hay 6 unidades de diferencia entre el 4 y el -2. Pero eso es contando. ¿De qué otra forma más simple, sin necesidad de contar, yo lo puedo hacer? Pues es justamente lo que a nosotros nos comentaba el compañero Alejandro hace rato. Esto no es otra cosa más que una resta de cantidades. Es decir, -2, yo le voy a restar el 4. Y necesito ver cuánto hay de diferencia. Como ambos son cantidades del mismo signo, pues estamos hablando de que sería entonces menos. Y la operación inclusive la puedo hacer al revés. ¿Cuánto hay de diferencia entre el 4 y el -2? ¿Están de acuerdo que aquí, por ejemplo, coloco el paréntesis para indicar este menos de la resta de la operación que yo quiero hacer y este otro menos del -2 que yo tengo de por sí? Ajá. Por eso es que me aparecen dos signos negativos ahí. Y entonces, respetando las reglas de los signos y operaciones, pues primero tenemos que quitar el paréntesis, ¿verdad? Y como bien nos dijo nuestro compañero, pues el menos y el menos haría que si fuera más, y 4 más 2 sería 6. Entonces, vean que me sale la misma cantidad, digámoslo así, solamente que una con el signo más y una con el signo menos. Para no tener que batallar con los signos, lo que hacemos entonces es valor absoluto. Recordemos que una de las propiedades del valor absoluto es que cualquier cantidad siempre me la convierte a positiva. En este caso, el +6 de por sí ya es positivo, a sacarle el valor absoluto es 6. Y el -6 al sacarle el valor absoluto, pues es 6. Entonces, tengo el mismo 6 que yo generé contando. Esto que nosotros venimos haciendo quizá desde la secundaria, de sumar y restar cantidades, signos iguales, signos diferentes, es decir, trabajar con números enteros, vean que es la representación de la distancia en un plano unidimensional. Y esa es la primera parte importante. Esto que yo les acabo de explicar, en otras palabras, más o menos, es la distancia en un plano unidimensional. Claramente, ustedes lo pueden decir así para sonar muy de caché, o pues simplemente la resta de dos cantidades, el 4 y el menos. Entonces vean cómo lo que ustedes conocen como aritmética tiene una interpretación en el campo de la geometría. Y por eso es que todo es tan complementario. Si ustedes entienden una cosa, entonces pueden aprender cosas nuevas. Y pueden entender su significado algebraico, como lo hizo mi compañero, y también pueden entender su significado geométrico, como lo es. Ajá. Bueno, entonces yo creo que no hay mayor problema en la distancia en un plano unidimensional. Es decir, en un plano unidimensional, pues yo lo único que tengo que hacer es la diferencia, la resta, la sustracción de esas dos cantidades, sin importar lo que a mí me pongan. Y al final, pues nada más le voy a sacar valor absoluto, o en otras palabras, pues nada más voy a tomar la cantidad positiva. Si nosotros entonces entendemos cómo es que funciona eh, el obtener distancia en un plano unidimensional,
Entonces podemos migrar el problema y llevarlo a algo más complicado. ¿Qué es esto más complicado que nosotros podemos hacer? Pues llevarlo a una dimensión más, es decir, al plano bidimensional. Entonces, en el plano bidimensional, yo tengo ahora los ejes, tengo cantidades positivas hacia la derecha, cantidades negativas hacia la izquierda, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y en este plano bidimensional, nosotros podemos ubicar puntos. Recordemos que estos puntos, por ejemplo, si yo digo este punto de aquí, este punto ahora va a tener dos coordenadas. Va a tener coordenadas X, Y, donde la primera coordenada es X y la segunda coordenada es Y. Ajá. Es decir, a diferencia del plano unidimensional donde solamente tenía una sola coordenada, menos 2, 4, aquí yo necesito de dos coordenadas para poder establecer la posición de un punto. Por ejemplo, si yo quiero conocer dónde está el punto 3,5, entonces yo lo que quiero saber es saber dónde está el punto 3,5. Entonces, recordemos que primeramente la primera coordenada representa X, entonces yo tendría que ver, pues es 1, es 2, es 3, entonces es aquí. Entonces, esta es mi primera coordenada, porque este es X. Mi segunda coordenada es 5, entonces me voy 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, mi segunda coordenada está aquí. ¿Y eso cómo me va a generar la posición del punto? Bueno, pues las rectas perpendiculares que pasan por esas dos coordenadas, la intersección de ellas dos me da la coordenada. O en otras palabras, si ustedes tienen una hoja cuadriculada, pues donde se intersectan esas dos cuadrículas, es donde les va a generar la posición del punto. Entonces, este punto que me queda aquí va a ser justamente el que pertenezca a estas coordenadas. 3 en X, 5 en Y. ¿Sí? Aunque creo que no hay mayor complicación, podemos entonces decir que cualquier punto va a tener esas dos coordenadas. Si eso es cierto, entonces, si yo tengo este punto con coordenadas X, Y, y yo aparte tengo un segundo punto, que lo voy a poner aquí con morado, que también tiene coordenadas X, Y, que es X, que es Y, entonces, ¿cómo puedo establecer la distancia entre ellos dos? Y vean cómo el problema se ha complicado mucho más. Es decir, pasé de hacer simplemente una suma y una resta a entender cómo a la par trabajar con esas dos coordenadas. Sin embargo, bueno, a pesar de todo esto, no debe de eh, perderse el sentido de que al final de cuentas todo nada más se resume a sumas y restas. Entonces, probablemente, a pesar de que se ve más complejo el problema, aplicando el mismo principio, yo puedo saber cómo obtener la distancia. Si yo le aplico un zoom a este plano, por ejemplo, más propiamente, este es mi eje X, este es mi eje Y. Nuevamente, aquí yo tengo mi primer punto que tiene coordenadas, vamos a decirle X1, Y1,
Y aquí adelante yo tengo mi segundo punto, que le voy a llamar que tiene coordenadas x2, y2. Entonces, si yo trazo esas rectas imaginarias, que sí, que sí, que sí. O sea, eh, aquí lo que estoy haciendo es, esta es la coordenada en X del segundo punto y esta es la coordenada en Y del segundo punto. Es decir, ahí donde corta, pues sería X2 y aquí donde corta horizontalmente sería Y2. Las coordenadas X2. En el primer punto, aquí yo tendría entonces bajo la misma idea X1 y aquí tendría Y1. Y recordemos que el problema original, pues es que yo necesito calcular la distancia que hay de aquí hasta allá. Si yo extiendo estas líneas y tomo esta otra línea, esas dos líneas amarillas que yo acabo de dibujar junto con la verde, a mí me origina un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo, pues yo lo conozco. En alguna ocasión de nuestras vidas hemos trabajado con triángulos rectángulos. Y también en algún momento de nuestras vidas nos topamos con algo que se llama teorema de Pitágoras. Para aquellos que no lo recuerdan, el teorema de Pitágoras nos dice que hay una relación entre los dos catetos de un triángulo isohipotenusa. La relación es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, esta fórmula. Si esta misma fórmula yo la llevo al triángulo que tengo aquí, entonces bajo esa idea, este vendría a ser C, este vendría a ser A y este vendría a ser B. Y bajo la fórmula que yo acabo de escribir de C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, entonces el C que está aquí como la línea verde vendría a representar la hipotenusa de este triángulo rectángulo y por otro lado vendría a representar en el plano la distancia del punto morado al punto rojo. No sé si ha quedado claro hasta acá, pero debemos de apreciar que esa hipotenusa, este nuevo triángulo rectángulo que se nos genera, en otras palabras, pues es la distancia entre esos dos puntos. Aquí entonces ya la única cuestión que me queda pendiente es, pues entonces dime cuánto vale A y cuánto vale B. Porque si tú me dices cuánto vale A y cuánto vale B, pues yo nada más los tengo que sustituir dentro de estas dos fórmulas y lo que yo genere, pues va a ser esa distancia. Entonces veamos. ¿Cómo podríamos saber quién es A y quién es B? Recordemos que bajo esa idea, a mí, por ejemplo, si me dicen que x2 es igual a, no sé, 8 y x1 es igual a 3, ¿cómo sé entonces cuánto vale A? Vean que bajo esta misma idea de la recta horizontal es lo mismo que hicimos hace rato. Es decir, si yo te digo que tengo 8 y te digo que tengo 3, entonces, ¿cuánto hay de separación entre el 3 y el 8? Pues es una resta. Propiamente dicho, en otras palabras, es pues al 8 le resto 3 y eso me va a originar 5.
Entonces, por ende, la distancia que hay del 8 al 3 sería 5, y en otras palabras, eso sería A. Pero si yo no lo escribo en términos del 8 y del 3, yo lo escribo en términos de la X2 y de la X1, pues lo que estoy diciendo en otras palabras es que A simplemente es la resta de X2 menos X1. Es decir, del 8 restarle el 3. Por poner un ejemplo, no es que a fuerza sea 8 y 3. Entonces, eso es lo que representaría la resta de la segunda coordenada, X2, con la resta de la primera coordenada, X1, que ahí le estoy poniendo. Y como A está elevado al cuadrado, entonces aquí va al cuadrado. Más, ahora, ¿cuánto vale B? Bajo esa misma analogía, entonces, para saber el B, B es lo que está aquí. Pero eso que está ahí viene a representar esto mismo. Es decir, ahora las cantidades involucradas son Y2 y Y1. Es decir, entonces aquí va Y2 y aquí va Y2. Y lo mismo, como B está al cuadrado, entonces aquí va al cuadrado. Y esto sería C cuadrado. Finalmente, recordemos que en el contexto del problema yo quiero saber C, más no C cuadrada. Entonces, para resolver ese pequeño problemita que aún me queda pendiente, yo tengo que sacar raíz. Y entonces, si yo lo escribo bien y bonito, la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, esta expresión horrible y fea que nos quedó en este momento, esta viene a representar la fórmula de distancia entre dos puntos de un plano bidimensional. Ajá. Es decir, es muy diferente a esto, ¿no? Aquí recordemos que era la distancia en un plano unidimensional. Aquí es la distancia en un plano bidimensional. La cuestión, vean que ya sube de nivel, pero no implica que sea imposible de calcular para ustedes. En realidad, vamos a ver la siguiente sesión que calcular distancias en un plano bidimensional es relativamente simple. El día de hoy quería comenzar simplemente partiendo del concepto de las dimensiones y que ustedes entendieran lo que esto implica y llevarlo a conocer lo que es la fórmula de distancia entre dos. Ya la próxima sesión nos vamos a encargar eh, de usarla en unos ejemplos, ¿no? Porque prácticamente ya no tenemos ahora y pues, queremos ir con esto. ¿Vale? No sé si hasta aquí exista alguna duda, algo que quieran comentar, ¿no? Bueno, pues si no hay alguna cuestión más, ya nada más nos falta la parte final que es de estadística. Eh, entonces, insisto, aquí la intención es ir repasando cada una de las materias y, bueno, poco a poco ir construyendo cada una de las cuestiones. Eh, digamos que afortunadamente para
para su caso, pues, digamos, como nada más un 2, pues prácticamente es una atención casi, casi personalizada. Y espero que eso sea de provecho para ustedes. Seguimos esperando que otros compañeros se agreguen. Desafortunadamente, bueno, pues algunos han tenido algunas complicaciones para conectarse, otros pues, aún no me han confirmado ni nada, pero bueno, esperemos que poco a poco, a lo mejor las siguientes sesiones se vaya agregando más gente. Y si no, pues nosotros de todas formas con mucho gusto estaremos trabajando junto con ustedes para esta, para esta sesión. Entonces, espero que sea de provecho también conforme vayamos creciendo en el curso y que, bueno, pues les vaya a gustar, ¿no? A pesar de las complicaciones que podemos tener. Y bueno, también el hecho de que seamos varios compañeros, o al menos en este caso, por lo menos hoy dos, de trabajar junto con ustedes es para que, pues quizá como también ya lo han visto alrededor de la universidad, pues que también aprendan nuevas formas de aprendizaje. Claramente es una forma en que yo les puedo enseñar de una forma muy diferente a que me puede enseñar mi compañero, pero todo es hace que sea enriquecedor hacia ustedes y que, bueno, pues puedan llevar una bonita experiencia y que puedan decir que sí aprendieron. Sabemos que no es fácil, que tenemos un reto hoy en día complicado, porque pues después de todo, la parte de estar recluidos en nuestras casas y a veces recortar ciertas situaciones, hablando económicamente, pues es complicado. Eh, pero bueno, justamente por eso lanzamos esto para complementar y que aquellos que, insisto, no se sintieran a gusto con lo que quedó en clase o aquellos que van a migrar a un nuevo escuela, a un nuevo ciclo escolar completamente diferente, pues que lleven al menos unas herramientas que les puedan funcionar, que les puedan servir y que puedan decir, bueno, esto ya lo vi, o al menos ya tuve un panorama general de lo que voy a ver o de lo que voy a necesitar para el siguiente nivel educativo. Y pues también que soporten el ritmo, yo espero. Yo sé que son 3 horas, que a lo mejor no es sencillo. Ustedes quieren tomar un tiempecito para descansar, también no hay ningún problema. Este, lo que están los tiempos muertos y todo eso, pero bueno, también no. ¿Algo que quieras agregar, Alejandro? ¿Es que estás ahí? Pues, entonces ya la parte final del día de hoy es la parte de probabilidad estadística. La probabilidad estadística pues es algo más digerible en el sentido de que probabilidad estadística es un poquito más teórico. Por eso es que si se dan cuenta en el horario no le dimos tanta prioridad al área de estadística, que es más rápida, a diferencia de a lo mejor lo complejo que puede ser álgebra, los cálculos, que sabemos más, pero bueno, no sé cómo borrar. Mm, bien. Entonces, en el área de probabilidad estadística, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, en el área de probabilidad estadística vamos a tener diferentes cuestiones.